mensaje que comenzamos esta mañana, que tiene por título, lo tiene usted en sus boletines, La verdad, enemigo número uno del mundo. Y allí en pantalla está el texto clave que usamos esta mañana, lo vamos a continuar usando ahora. Y yo quiero que todos lo leemos juntos. Ese es el centro del mensaje, tanto en la mañana como en la noche. Vamos a ver si lo podemos leer todos juntos conmigo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda de Corintios 2:17. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar este mensaje que comenzamos esta mañana. La verdad, enemigo número uno del mundo. Y decíamos esta mañana, entre otras cosas, que la verdad tiene que ver con Dios, la mentira tiene que ver con el diablo. Hay un pasaje en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que dice: sabemos que somos de Dios. Ahí estamos usted y yo, los que creemos, la iglesia, aquellos que temen a Dios, al único Dios verdadero. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que en esta batalla contra el mundo, nosotros estamos en el bando enemigo. Estamos dentro de las líneas enemigas. Y eso va a ser así hasta que Cristo implante primero el reino milenial y después se implante el reino eterno. En el mundo en que vivimos, nosotros somos considerados como enemigos, porque nosotros tenemos la verdad. La verdad tiene que ver con Dios, el único Dios verdadero, y de eso vamos a continuar hablando. Dijimos esta mañana que esta noche era muy importante, y gracias por el grupo que está aquí, porque vamos a ver por qué la verdad está en crisis. Y cuando hablemos en el contexto de este mensaje, cuando estemos hablando de la verdad, estamos hablando de Dios y estamos hablando de su palabra. Esa es la verdad. Porque lo demás que hay en el mundo, las demás verdades, entre comillas, del mundo, no son verdad. Están bajo el maligno. Por lo tanto, son verdades disfrazadas y todas son mentiras. O sea, mentiras a medias, verdades amañadas, pero la única verdad absoluta está en Dios y en su palabra. De esa verdad es la que nosotros dijimos esta mañana, que el mundo es enemigo. La verdad, enemigo número uno del mundo. Ahora vamos a ver por qué la verdad está en crisis. Tristemente, a pesar de todo esto, la verdad está en crisis. Sabemos que hay un pueblo cristiano, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Pero ¿saben qué? Somos la manada pequeña. Somos los menos. Los que estamos en el banco enemigo frente al mundo somos los menos. Los enemigos nuestros, o sea, los que nos quieren destruir, son los más. Pero gracias a Dios que Dios está con nosotros, pero no está liderando las huestes del mundo, porque dice que Dios está de parte de su pueblo, de parte de sus hijos. Ahora, la verdad está tristemente en crisis, no porque el mundo sea su enemigo y viva en la mentira. No es por eso que la verdad está en crisis. Tampoco es porque la verdad haya dejado de ser verdad. Tampoco es porque la gran mayoría no conozca la verdad. O sea, la verdad está en crisis no por eso, ni porque el mundo sea su enemigo y viva en la mentira, ni porque la verdad haya dejado de ser verdad, ni porque la gran mayoría no conozca la verdad. La verdad está en crisis por esto que vamos a ver ahora. La verdad está en crisis porque está siendo adulterada. Tristemente, la verdad de Dios está siendo adulterada. La verdad de la palabra está siendo allí violada. No podemos adulterar la palabra de Dios. Acuérdense lo que el apóstol Pedro escribió, que teníamos que crecer con la leche espiritual no adulterada. Y cuando hablaba de la leche espiritual, está hablando de la palabra de Dios. Así que la verdad está en crisis porque la verdad está siendo adulterada, está siendo modificada. O sea, algunos que predican, entre comillas, la palabra de Dios, están modificando el mensaje de Dios. Y entonces dice, bueno, eso que la Biblia dice que es pecado, no.
hemos analizado que no es tan pecado. O eso que la Biblia dice que es malo, no es tan malo. Bueno, eso es modificar la palabra de Dios. Porque ¿qué dice Isaías 5:20? Que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Pero ¿qué pasa en el mundo? Que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, la verdad está siendo modificada. Por eso es que la verdad está en crisis. En primer lugar, porque está siendo adulterada. En segundo lugar, porque está siendo modificada. Otra es porque está siendo distorsionada. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de los que predican, entre comillas, la verdad de Dios. Está siendo distorsionada. Le voy a poner un ejemplo que todos conocemos. Venga Cristo y para de sufrir. Eso es una verdad distorsionada, porque eso no lo enseña la Biblia. Venga Cristo y tenga vida eterna. Eso es una verdad. Venga Cristo y esté dispuesto a pasar tribulaciones, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Qué dice Juan 16:33? Dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he venido al mundo. Así que la verdad de Dios está siendo distorsionada. Por eso es que la verdad está en crisis. Repito, está en crisis porque está siendo adulterada, está siendo modificada, está siendo distorsionada, está siendo cuestionada. O sea, hoy en día vemos, y hermano, esto no es generalizado, pero hay un gran número de ellos, a pastores que están cuestionando lo que dice la Biblia. Bueno, hay algunos, claro, no son los más, pero los hay, que por ejemplo dicen que los 3 primeros capítulos de la Biblia no son reales, que eso Moisés lo captó de aquellas religiones o de aquellos países que habían a su alrededor y entonces hizo la historia. Entonces está siendo cuestionada la palabra de Dios. Por ejemplo, está siendo cuestionada de que Dios se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los 3 son uno, y que los 3 existen de la eternidad. O sea, la verdad está en crisis porque está siendo cuestionada. Ahora, la verdad también está en crisis. Y esto es todavía más triste porque está siendo omitida. No se dice la verdad. ¿Saben por qué? Porque la verdad de Dios es fuerte. La verdad de Dios es como una espada que penetra. Es una miel dulce y agradable para el que la recibe. Pero para el que quiere oír otra cosa, la verdad de Dios es como la hiel. Es como una espada, es como un aguijón que le penetra. Porque si usted quiere vivir en el pecado, usted no puede venir a la iglesia y va a pensar que yo le voy a decir que el pecado que usted está haciendo es correcto. No, Dios condena el pecado. Si usted está en adulterio, eso es pecado. Si usted está en fornicación, eso es pecado. Si usted está haciendo cosas indebidas, robando, engañando, eso es pecado. La Biblia no puede, la verdad de Dios no puede ser omitida. Entonces, por todas esas cosas, la verdad de Dios está en crisis, no por lo que dijimos anteriormente. Quiero mirar de nuevo a la posición anterior. La verdad está en crisis por esto, para que usted se lo lleve en mente. Porque está siendo adulterada, está siendo modificada, está siendo distorsionada, está siendo cuestionada, está siendo omitida. El apóstol Pablo escribió lo siguiente, y este es el centro del mensaje, o sea, el texto central. En su tiempo también la verdad de Dios estaba siendo distorsionada, adulterada, cuestionada, omitida. Pero él decía, no somos como muchos. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es mucho? Mucho. Y poco es poco. En el tiempo de Pablo había muchos que estaban por enriquecerse, eso es lo que quiere decir la palabra medrar. Estaban falsificando la palabra de Dios. O sea, que los muchos, los que se decían que tenían la palabra de Dios, la estaban falsificando porque estaban haciendo negocios con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy? Y haga una investigación por su cuenta. Visita el internet y vea que esos llamados pastores, entre comillas, y evangelistas, que son millonarios y algunos multimillonarios, ¿qué es lo que están haciendo? Están enriqueciéndose porque están falsificando la palabra de Dios. Venga Dios, va a ser prosperado, va a ser rico, va a parar de sufrir y muchas otras cosas más. Pero Pablo decía en su tiempo, y esto es para nuestro tiempo, y esto es para hasta que estemos en la eternidad, no podemos ser como muchos que medran o que se enriquecen falsificando la palabra de Dios, sino tú y yo, un compromiso con Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17. Pablo en su tiempo, eso era lo que hacía y eso era lo que le enseñaba a la iglesia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy. Porque el mundo, dice 1 de Juan 5:19, el mundo entero estaba bajo el
maligno, pero tú y yo somos de Dios. Y si somos de Dios, tenemos que predicar la verdad, tenemos que andar en la verdad, tenemos que actuar con verdad y tenemos que proclamar la verdad. Y por eso somos enemigos del mundo, porque la verdad es enemigo número uno del mundo, porque la verdad tiene que ver con Dios. Y usted me perdona si yo repito mucho esto, pero es que yo quiero que usted se lleve eso para la casa. Nunca el mundo nos va a aceptar como sus amigos. Nosotros somos enemigo número uno del mundo. ¿No han visto cuando hay quizás uno que se dedica a la droga o uno que ha cometido muchos asesinatos? Esta noticia en el noticiero, la persona más buscada en Estados Unidos o la persona más buscada en Europa. Bueno, nosotros somos los más buscados por el diablo en el mundo, porque estamos de parte de la verdad, estamos de parte de Dios. No estamos con los muchos, estamos con los pocos. Estamos dentro de las líneas enemigas. Nosotros somos el bando enemigo. Y los que vienen contra nosotros son más. Pero el que está con nosotros es mucho más y es más poderoso. O sea, no importa que el mundo se enfrente a nosotros, porque hermano, nosotros somos de Dios. El diablo tiene su poder pero limitado. Así que no podemos enriquecernos falsificando la palabra de Dios. Por eso es que el salmista, añadiendo a esto de que está siendo a veces omitida la palabra de Dios, escribió lo siguiente en el Salmo 25 que leímos. El versículo 5 dice así: esta fue una oración de David, un deseo del rey David. Encamíname en tu verdad. ¿En qué verdad? En la verdad de Dios. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Encamíname en tu verdad. Cada vez que usted vea eso en la Biblia, está hablando de la verdad de Dios. Dios es la verdad. O sea, es parte de su naturaleza. O sea, la verdad de Dios, hermano, pues está siendo atacada. Y está en crisis por todo esto que dije, porque está siendo adulterada, está siendo modificada, está siendo distorsionada, está siendo cuestionada, está siendo omitida. Ahora, vamos a ver que la verdad tiene que ver con Dios. Ahora, en primer lugar, Dios es verdad, es parte de Él mismo. O sea, usted no puede, estoy hablando de la verdad, verdad. Ahora que digo esto, hace un tiempo atrás, yo creo que hace como un año o 2 años, en Dunkin' Donuts pusieron un anuncio que me llamó la atención, porque decía, y yo sé por qué lo decía, café con leche de verdad, verdad, porque normalmente en Dunkin' Donuts no venden el café con leche que tomamos los cubanos, pero ellos lo iban a dar para coger más clientela. Entonces aquí me llamó la atención, o sea, café con leche de verdad, verdad. Bueno, la verdad de Dios es parte de Él mismo. O sea, si usted le quita a Dios la verdad, Dios deja de ser Dios. Porque es que la verdad es Dios. Cristo que dijo, vamos a verlo, yo soy la verdad. Dios es la verdad. O sea, Dios es parte del mismo. Mire, hablando del café con leche, esto lo he dicho muchas veces. Mire, usted puede al café con leche no echarle sal. Usted puede al café con leche no echarle azúcar. Pero lo que no le puede faltar al café con leche es café y leche, porque si no, no es café con leche. Es otra cosa, pero no café con leche. Entonces, Dios, usted no le puede quitar la verdad porque es parte del mismo. Y esa verdad es la que nosotros tenemos que vivir y enseñar. Y por eso el mundo es nuestro enemigo, el mundo es el enemigo número uno de la verdad, porque la verdad tiene que ver con Dios. Ahora, fíjense lo que dice Deuteronomio 32:4, hablando de que Dios es verdad. Él es la roca cuya obra es perfecta. Eso continúa, pero quisimos sintetizarlo, vaya, reducir los pasajes para poder ponerlos en pantalla. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Deuteronomio 32. O sea, Dios de verdad. O sea, Dios es verdad. O sea, eso no puede, no está independiente de Dios. Ahora, fíjense este otro texto en el Salmo 105. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por toda la generación. Salmo 100, versículo 5. O sea, la verdad de Dios no es por un tiempo, no es por conveniencia, no porque ahora yo me conviene decir la verdad o es propicio que yo diga la verdad. La verdad de Dios es por toda la generación. O sea, la verdad de Dios no podemos omitirla, no podemos cuestionarla, no podemos distorsionarla, no podemos variarla. Es verdad, punto, y siempre ha sido verdad. ¿Desde cuándo existe la verdad de Dios? Siempre desde la eternidad.
Porque Dios es eterno, Dios no tuvo principio. Es que la verdad es parte del mismo. Igual que hablábamos esta mañana, por ejemplo, le decimos al mundo una verdad. El verdadero amor proviene de Dios, por eso el mundo no lo acepta. Ahora se está celebrando el mes del amor. Yo no estoy en contra de eso, pero no se menciona el amor de Dios en los noticieros o en las emisoras públicas. No, se habla del amor entre la pareja, eso es bonito, entre el amor en el matrimonio, quizás el amor de los padres. Pero ¿cuál es el origen del amor? Dios, porque Dios es amor. Así que la verdad de Dios es por todas las generaciones. Dios siempre ha sido verdad. Es parte del mismo. O sea, lo que quiero decir es esto. Yo no puedo separar la verdad y dejar a Dios. No, Dios es parte de la verdad. Es como que yo ahora quiera, por ejemplo, separar mi alma de Dios, de mí mismo, y yo seguir siendo, no, si yo separo mi alma, ya yo voy a la presencia de Dios y ya este cuerpo se queda inerte. O sea, la verdad es parte de Dios. Ahora, dice otro pasaje que no va a estar puesto en pantalla, Isaías, hablando de lo mismo, de que Dios es verdad. Isaías 25:1, Jehová, tú eres mi Dios, decía el profeta, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravilla. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. O sea, la verdad de Dios está firme. O sea, usted y yo no la podemos mover, no la podemos correr, no la podemos poner en el lugar que nos convenga. La verdad de Dios está ahí y punto. ¿Qué puede hacer el mundo? Bueno, no aceptarla, que es lo que hace, no la acepta. Por eso es que nosotros estamos en el bando enemigo, estamos dentro de las líneas enemigas. Pero con nosotros está el Todopoderoso. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios, nosotros tenemos la verdad. El mundo está guiado por la mentira. ¿No se dan cuenta que el mundo va de mal en peor? ¿Pero por qué eso? Mienten los presidentes, mienten los abogados, mienten los que están en eminencia. O sea, miente todo el mundo, inclusive la familia, inclusive en la llamada iglesia de Dios también se miente. Es normal que hay un remanente fiel. Entonces por eso el mundo va de mal en peor. Pero nosotros estamos de parte de la verdad y tenemos que vivir la verdad, tenemos que andar en la verdad y tenemos que proclamarla. Así que Dios es verdad. Ahora, Jesucristo es verdad. Porque es que Jesucristo y el Padre no podemos separarlo, igual que el Espíritu Santo. Pero Jesucristo es verdad. O sea, que tú y yo somos cristianos. Porque cuando yo ando como cristiano, yo ando en la verdad de Dios. Esa es la idea. Esa es la idea, no, ese es el mensaje. Ese es el centro de lo que hemos estado diciendo esta mañana y ahora. O sea, si yo soy cristiano, yo tengo que andar en la verdad de Dios. No es posible que yo diga que soy cristiano y no ando en la verdad de Dios. Eso no es posible, porque Jesucristo es verdad. Si no, entonces, cambies el nombre. Entonces usted puede ser budista, hinduista, lo que usted quiera, pero no puede ser cristiano. Porque el cristiano va unido a la verdad. Porque Jesucristo es verdad. Es parte de él mismo. ¿Qué dice este pasaje? Jesús le dijo allí a Tomás, a los discípulos, yo soy el camino y la verdad, no una verdad, y la vida, nadie vino al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo es la verdad, no una verdad. Y eso es lo que el mundo no tolera. Porque el mundo dice, no, hay muchas formas de ir al cielo, hay muchas formas de yo alcanzar la vida eterna. No, esa no es la verdad, eso es mentira. La verdad es que solamente se puede ir al cielo a través de Cristo, porque eres la verdad de cómo llegar al cielo. El único camino para ir al cielo no es la meditación, no es la práctica de otro tipo de religión. El camino es Cristo, porque eres la puerta y una sola puerta. Y la vida eterna solamente se puede encontrar en Jesucristo. Pero eso es una verdad que el mundo no tolera, porque el mundo pues quiere arreglarlo todo. El espiritista o el que practica ocultismo, ese está en una verdad y puede alcanzar el cielo. El otro que practica la meditación, el yoga, también puede alcanzar el cielo. No va a alcanzar el cielo, se va al infierno. Pero entonces como una verdad fuerte, pero eso es lo que dice la Biblia. Porque Cristo dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Hermano, el que no cree, la ira de Dios está sobre él y está condenado. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Dice que los de la derecha van a estar en el reino eterno de Dios y los de la izquierda van al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, eso es una verdad que yo sé que es fuerte, pero que usted quiere que yo haga la cante, yo no la puedo cambiar. Entonces, ¿saben qué hace la gente? Omite la verdad. Entonces, hay lugares e iglesias donde no se habla de condenación, donde no se habla de infierno, donde no se habla de nada, porque dice que espantan a la gente. Bueno, digo, si te voy a espantar, mira, es que tú no estás buscando la verdad de Dios. Vete a otro lugar que te engañe, porque hay gente increíblemente que le agrada que le engañe. Usted no ha visto que a veces una persona no es muy bonita, que digamos,
o no está, y, oye, pero qué bien te ves. Oye, estás rejuvenecido, tiene 85 años. Oye, estás como una persona de 25. Eso es mentira. Oye, no cambias. Pero a la gente le agrada eso. Ahora sí le digo, oye, la verdad que la vida te lleva un poco fuerte. Oye, los 85 años te están cayendo encima. Hermano, no quiero que usted diga eso, pero esa es la verdad. Porque ¿qué? Cuando usted cumple más años se pone más joven. No, eso no sucede. Pues mientras más años usted cumple, más viejo se pone. Un día vamos a tener un cuerpo nuevo, glorificado, inmortal, que ya no se va a envejecer. Esa es nuestra esperanza. Pero hermano, la verdad choca en el mundo en que vivimos, porque el mundo vive en la mentira, porque el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, sobre el cual vive el mundo, bajo el cual vive el mundo, es el padre de mentiras, que es el diablo. Así que Jesús es verdad. Ahora, el Espíritu Santo es verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. O sea, no son tres dioses, es un Dios en tres personas. Cuando hablamos de la Trinidad, yo sé que a algunos les cuesta un poco de trabajo. Cuando damos las clases para los que se van a bautizar, ahora vamos a bautizar un grupo de 4, Dios mediante, ahora en febrero. Yo cuando lo doy la parte esta de la Trinidad como único, yo puedo explicarles de esta forma. Miren, y lo he dicho aquí varias veces, pero es bueno repetirlo. ¿Cómo podemos entender la Trinidad? ¿Que la podemos entender plenamente? No. Pero sí podemos tener una idea, pero tengo que aceptarla porque es una verdad que la palabra de Dios me dice. La palabra de Dios me dice que el Padre es igual, el Hijo es igual al Padre, el Hijo es igual al Espíritu Santo, y si uno es igual al otro y el otro igual al otro, el primero es igual al tercero. Yo lo estudié en la Escuela de Comercio hace muchos años, por carácter transitivo se llamaba la ley. O sea, si el primero es igual al segundo y el segundo es igual al tercero, el primero es igual al tercero. Eso es lo que pasa con la Trinidad. Son tres personas, pero un solo Dios, con una sola esencia, los mismos atributos, el mismo sentimiento, la misma voluntad. No hay contradicción entre ellos. Entonces, el Espíritu Santo también es verdad porque es Dios. Ahora, lo dice la Biblia así, ese pasaje lo vamos a leer, no va a ser puesto en pantalla. ¿Qué dice allí Juan 16:33? Y hermano, esto es bueno que lo sepamos porque todo esto tiene que ver con la verdad de Dios, pero todo el mundo no lo acepta, por eso somos sus enemigos. Dice, palabras de Cristo, Juan 16:13, no 33, perdón. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, porque usted no puede separar la verdad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es parte de Dios y tiene la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿De qué verdad está hablando? De la verdad de Dios. No de la verdad de que hay una oferta en el supermercado, de que están dando 2 tomates por $1. No está hablando de eso. Está hablando de la verdad de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que el Espíritu Santo es verdad. Por eso es que no podemos separar a Dios de la verdad. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Antes de leer estos pasajes, esta mañana yo pregunté, ¿cuántos creen en Dios? Y todo el mundo levantó la mano. ¿Cuántos creemos en la palabra de Dios? La mayoría, yo diría que también todos levantaron la palabra. Bueno, la palabra de Dios, escuche bien, comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Yo no puedo quitar nada de ello, no puedo modificarlo, no puedo cuestionarlo, no puedo adaptarlo, no puedo ocultar. O sea, no puedo, lo tengo que recibir porque es palabra de Dios. Si yo tomo a la palabra de Dios y le quito algo, lo modifico, le estoy haciendo un arreglo a Dios. Ahora, díganme, ¿Dios necesita arreglo o alguien puede arreglar a Dios? No, va a tener un problema con Dios. Entonces, no solamente Dios es verdad, el Padre, no solamente el Hijo es verdad, no solamente el Espíritu Santo es verdad, que es parte de la divinidad, sino que su palabra en la Biblia es verdad. Porque esto que está aquí, aunque fue escrito aproximadamente por 40 hombres en un periodo de 1500 a 1600 años, es la verdad de Dios. ¿Hay evidencia de ello? Sí. Todo lo que está aquí se ha cumplido. Usted no se ha dado cuenta, porque si esto fuera hecho por el hombre, ¿cómo va a hablar de los pecados del hombre? ¿Cómo va a hablar del pecado de David, el pecado de Abraham, el pecado de Moisés? Los profetas cometieron pecado, pero aquí el pecado no se oculta porque esta es la verdad de Dios. Y la verdad es que aunque usted sea quizás un buen cristiano, o quizás usted un pastor, un evangelista, o en el tiempo antiguo un patriarca, un profeta,
había pecado. Los pecados aquí no son culpa, porque esto es palabra de Dios. Eso es una evidencia. Además, todo lo que está escrito se ha cumplido y lo que está por cumplirse se va a cumplir. Y hay muchas cosas que se están cumpliendo y que fueron dichas con cientos y cientos de años antes. Así que la palabra de Dios es verdad. Ahora, ¿qué dice el Salmo 119, 86? Porque, hermano, yo tengo que entender eso, porque si no, entonces, ¿cómo yo voy a andar en la verdad de Dios? Vamos a ver los pasajes que vienen al final, porque tenemos que andar en la verdad de Dios. Pero yo no puedo andar en la verdad de Dios si yo no creo que esto es la verdad. Porque en la verdad que yo tengo que andar es lo que dice aquí. ¿Cómo yo tengo que vivir la vida cristiana? Aquí está. ¿Cómo yo debo tratar a mi familia? Aquí está. ¿Cómo debo tratar a mis hijos? ¿Cómo debo tratar a mi enemigo? ¿Cómo debo vivir como ciudadano en un país? ¿Cómo debo llevarme con mis hermanos de la iglesia? ¿Cómo debo tratar a los que están allá afuera? Aquí está. Porque esto es la verdad de Dios. No que tengo que creerla, tengo que aceptarla y tengo que orar para ponerla en práctica. Dice el Salmo 119, versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguieron y ayúdame. Bueno, eso está hablando de otra palabra. O sea, sigue hablando. Pero la primera parte, todos tus mandamientos son verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Pero ¿qué pasa? Que hoy hay llamados apóstoles, entre comillas, llamados pastores, tristemente, entre comillas, que están cuestionando la verdad de Dios. Miren, a Dios no hay que ayudarle. A Dios usted no tiene que decir lo que tiene que hacer. Dios es perfecto, Dios está completo y Dios es verdad. Y esa verdad no puede ser ni cambiada, ni modificada, ni adulterada, ni arreglada. La hay que enseñar tal como es. ¡Qué fuerte! Ok. Mire, cuando una persona escucha la verdad de Dios pasa esto. O se transforma o se trastorna y se va para afuera. Punto. No hay ejercicio. O sea, yo no te puedo arreglar la Biblia. Si crees en Cristo tienes vida eterna. Y si no, tienes una condenación eterna. Y la ira de Dios está sobre ti mientras estés en esta vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La gente no quiere oír eso. Bueno, si no quiero oír eso, vete a otro lugar. Que eso es lo que hace la gente. Porque la gente busca, no, yo quiero que me hablen bien. Bueno, vete a un lugar. Usted no se ha visto que puede ser en su iPhone, puede ser en su carro. Usted además que con apretar un botoncito, usted cambia de estación. Y usted empieza a ir a una estación, no le gusta, cambia para la otra. Eso es lo que hace la gente del mundo. Entonces, viene a una iglesia, no le gusta lo que le están diciendo porque es palabra de Dios fuera, entonces se va para otra. Ok, está bien, no hay problema. Y después llega un momento que se va para el mundo, porque llega un momento que ya no tolera nada. O sea, él quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Entonces vas a tener que hacer una emisora de radio para ti solo, tienes que hacer una Biblia para ti solo, tienes que hacer un libro para ti solo, tienes que hacer todo para ti, porque cada uno tiene sus propios gustos, sus propios deseos. No, mijo, hay que regirse por la verdad de Dios. Eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que tener. Así que la palabra de Dios, la Biblia es verdad. ¿Qué dice Jeremías 3:25? Este pasaje está muy interesante y es importante. Fíjense lo que dijo el profeta Jeremías, porque estos profetas vivieron conforme a la verdad de Dios y proclamaron la verdad de Dios. Dice allí en Jeremías 3:25, que por cierto a Jeremías, que estaba en el bando enemigo de su tiempo, lo hicieron la vida un yogur. Estuvo preso muchas veces, tuvo en ostracismo allí, solo, solitario, a pan y agua, porque predicaba la verdad de Dios. Dice, yacemos en nuestra confusión y nuestro afrenta nos cubre. Está hablando del pueblo de Israel que no obedecía la verdad de Dios. Porque pecamos contra Jehová, nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios. Donde no está la verdad de Dios, hay confusión, hay anarquía, hay desastre. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Entonces, el mundo prefiere vivir en la confusión a vivir en la verdad de Dios. Entonces, tú y yo tenemos un gran compromiso en este siglo XXI y hasta que el Señor venga. Tenemos que andar en la verdad, proclamar la verdad y vivir de acuerdo a esa verdad. Ahora, eso nos va a constituir en el enemigo número uno del mundo. Estamos en las líneas enemigas y con los cañones enfocados, porque somos el enemigo que mayormente quiere destruir. Por ejemplo, cuando hay dos ejércitos enfrentados, tratan de destruir el potencial más grande del armamento o al jefe de la división, al capitán, al comandante jefe, para tratar de que las tropas se desmoralicen y entonces se divirtúen. Bueno, tú y yo, si proclamamos la verdad, estamos en la mirilla, somos el número uno ahí. A ese que hay que atacarlo. Entonces viene toda la artillería diabólica. Pero ¿qué pasa?
que Dios está con nosotros, Dios está por nosotros y entonces Dios nos va a defender. Pero somos enemigos.